¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre controles de ciberseguridad y no sabemos lo que son? Si es tu caso, quédate porque en este episodio hablaremos de ello. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, como siempre, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Comenzamos recordándote en nuestras redes sociales EasySecMX. Espero que ya nos sigas y espero que nos ayudes dándole compartir, dándole like. Así nos encuentras en todas las redes sociales, también en nuestro blog blog.easysec.com.mx, donde semana a semana también estamos publicando artículos de ciberseguridad. De igual forma, puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx si tienes alguna duda, algún comentario o algo que quieras aportar. También puedes encontrarme en mis redes personales, en Twitter y en LinkedIn me encuentras como José Cruz Bringas. Vamos a seguirnos, vamos a estar en contacto más de cerca. Igual si este podcast te gusta, por favor califícalo, déjanos tu calificación y compártelo con quien creas que puede ayudarle. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los controles de seguridad, porque he escuchado y he tenido muchos casos de personas que me dicen que un control, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿A qué se debe? ¿Qué necesitas? Si tienen que comprarlo, no tienen que comprarlo, y tienen muchas dudas sobre lo que son. En otros episodios ya te he explicado un poco sobre los controles de seguridad que debemos de implementar en la organización y cómo podemos definirlos, así que en esta ocasión quiero explicarte un poco más a detalle lo que son los controles de seguridad y cómo pueden ayudarnos a reducir los riesgos o el impacto que puede tener un incidente en nuestra empresa. Para eso son. Pero vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un control de seguridad? Un control de seguridad tiene como finalidad proteger la infraestructura, nuestros datos, la información, la operación del negocio, etcétera, etcétera. Todo esto va enfocado en la organización, simplemente nos ayudan a proteger la empresa, la operación, lo que nos deja dinero, pudiendo tratarse desde una política de seguridad, un dispositivo físico que se conoce como hardware o algún software especializado como un anti-malware o un DLP. Estos son controles de seguridad. Para definir qué controles de seguridad necesitamos instalar e implementar en nuestra organización, debemos de empezar por identificar nuestros riesgos. ¿Para qué? Para no hacer un gasto innecesario. Ya una vez identificados los riesgos que tenemos, debemos de analizar cada uno y determinar la mejor forma de reducir en mayor medida este riesgo. Por ejemplo, en nuestro análisis de riesgos, si es que lo realizas, descubrimos que el servidor principal de la empresa se encuentra expuesto a internet para que los usuarios se conecten a él mediante escritorio remoto. Por lo tanto, hay un riesgo. Existe el riesgo de que alguien se aproveche de las vulnerabilidades que son muy comunes en el servicio de escritorio remoto o RDP, como también se conoce. ¿Y cómo se va a aprovechar? Va a ingresar a nuestro servidor de forma no autorizada, debido a que no cuenta con las actualizaciones más recientes, que nuestro servidor no tiene hardening, que no tenemos seguridad en él, y esto es un común. Muchas organizaciones y más con la pandemia expusieron sus servidores a internet para que sus trabajadores pudieran conectarse desde donde estuvieran, pero lo expusieron sin controles de seguridad. ¿A qué me refiero? Bueno, que no tenían ni siquiera anti-malware, el escritorio remoto no hicieron un endurecimiento o un hardening para que pudiera trabajar por puertos diferentes, para que se asegurara las conexiones que fueran cifradas, etcétera, etcétera. Son temas un poquito más técnicos, pero creo que puedes entendernos si es que en tu organización se tuvo que implementar este tipo de actividad o cualquier otra sin alguna VPN, porque pues tuvimos que hacerlo en algunos casos o tuvieron que hacerlo y pues no fue tan seguro. En este caso, las medidas que se tomen para disminuir el riesgo del RDP que acabo de mencionar serían nuestros controles. Siguiendo con el ejemplo, vamos a dar algunos puntos que deberíamos de tomar en cuenta. Por ejemplo, desactivar el protocolo RDP expuesto o el protocolo de escritorio remoto expuesto. ¿Por qué lo vamos a desactivar? Pues porque es algo inseguro, tiene muchas vulnerabilidades.
Otro sería generar VPNs a la infraestructura para que los usuarios puedan conectarse y una vez conectados ya puedan ingresar a su servidor. Es importante, si no tienes un firewall, pues tendrías que implementar las VPNs mediante otro medio. En algunos casos se hicieron mediante el dispositivo que se encuentra en el perímetro de nuestra red, también conocido como un router. También podríamos implementar un anti-malware. Muchas organizaciones no tienen anti-malware en sus servidores y esto ocasiona problemas en caso de que llegue a haber un tema de alguna infección de un equipo que se llegue a propagar para allá. Y esto fue un común, me tocó ver muchos casos de servidores infectados con ransomware en esta pandemia porque no tenían los controles necesarios, se expusieron, los usuarios se conectaban a él sin ningún control y esto generó que de repente su servidor apareciera secuestrado por alguna banda de criminales de internet o cibercriminales que pues aplicaron ransomware en su servidor. También otro control sería cambiar configuraciones por default de las que vienen en el RDP. Por ejemplo, el puerto por el que se conecta normalmente es el 3389. Tendríamos que modificarlo por alguno de un nivel mayor, por ejemplo el 6000, el 7000, el 5000, el número que tú quieras, pero que no sea el de default. Hay que tener muy en cuenta que esto nos va a ayudar para que sea un poquito más difícil encontrarlo. Realmente no es mucho, pero sí ayuda. Otro punto es activar un doble factor de autenticación. Es importante que los usuarios para conectarse tengan un doble factor para que podamos disminuir el riesgo de algún incidente. También eso sería un control. Otro sería limitar el número de usuarios que tienen acceso, así como sus permisos y privilegios. El control de accesos, pues su propio nombre lo dice, control. Y bueno, el monitoreo de los registros de auditoría, que ya es un plus, pero no es tanto como un control, sino más bien sería como una actividad de estar revisando que todos nuestros controles funcionen de acuerdo a lo establecido. Esta lista salió solo de un servicio que se encuentra en riesgo, que es nuestro ejemplo, el escritorio remoto. Tú puedes listar tantas cosas como se te ocurran y cada una de ellas será un control. La idea es disminuir el riesgo tanto como sea posible, pero deberá de estar basado, como siempre te digo, en tu análisis de riesgos o en el riesgo de tus activos. Es importante que sepas, si no lo sabes, hay que hacer un análisis, hay que revisar qué tantos riesgos existen en nuestros activos, principalmente los que son críticos para la organización, y así podemos definir algunos controles. ¿Y qué tipo de controles de seguridad podemos implementar? Hay varios tipos de controles de seguridad que podríamos considerar. Algunos son los físicos o controles físicos. Estos, por ejemplo, son tu sistema de circuito cerrado de televisión, que son tus cámaras, los controles de acceso por medio de tarjetas inteligentes, por PIN, por huella. La idea de este control es limitar el alcance que tendría alguien físicamente al objetivo. Por ejemplo, si tú cumples con alguna normativa, el control de acceso al site o al lugar donde están nuestros activos, nuestros servidores, nuestra infraestructura tecnológica, ese tendría que tener un control que normalmente es una llave, un control de accesos por medio de PIN, de tarjeta, por huella, etcétera, etcétera. También luego incluye las bitácoras. Cada que alguien ingresa tiene que registrarse para llevar un control de quién entra y quién sale, a qué hora entró y a qué hora se fue. Otro control que podemos encontrar son los controles lógicos. En estos controles entra el hardware y el software que definimos para proteger nuestros activos. El control lo que va a hacer es administrar y controlar toda la seguridad de nuestros dispositivos mediante algún tipo de software que nos esté monitoreando, que nos esté controlando, que esté protegiendo los dispositivos. Aquí podemos encontrar el anti-malware, un IPS, un IDS, un firewall o un DLP. Todos estos son controles lógicos. También existen otros que son los controles administrativos, y aquí es donde entran todas nuestras políticas de seguridad, nuestros procedimientos y todo lo que tiene que ver con documentación para proteger nuestros activos. Todo lo que se conoce en cuanto a documentación entra en este punto.
Retomándolo, controles físicos, controles lógicos y controles administrativos. ¿Conocías estos tres? Si no los conocías, por favor, investiga un poquito más, entiende un poquito más cómo funcionan y cómo puedes aplicarlos a tus riesgos, cómo puedes hacer para que disminuyan el riesgo de tus activos, de todo lo que tienes ya listado. Existen muchas categorías de controles, pero básicamente todos ellos entran dentro de estos rubros que te acabo de mencionar. Otra vez, físicos, lógicos y administrativos. Como puedes darte cuenta, los controles de seguridad o controles de ciberseguridad son esenciales para proteger los activos de la empresa. Si bien estos controles pueden fallar porque es una realidad que fallan, su implementación te ayuda a minimizar el impacto que un incidente de seguridad podría tener en nuestro negocio. Y el monitoreo, que si recuerdas te mencioné que era un punto extra, bueno, este monitoreo nos va a ayudar para detectar cuando un control está fallando y poder repararlo, poder remediar o poder arreglarlo antes de que suceda algo malo. Para eso nos sirve el monitoreo. Recuerda que debemos de trabajar sobre el ciclo de mejora continua para poder estar al día, para poder mejorar nuestros controles y que todo salga pues de lo mejor y evitar que tengamos algún incidente de seguridad. Y en el caso de que llegue a sucedernos algo, bueno, que el impacto que tenga en la empresa sea mínimo y podamos reponernos, podamos restablecer todo lo antes posible. Para eso nos sirven nuestros controles de seguridad. Con esto espero haberme explicado de forma correcta, que me hayas comprendido y que comiences con la revisión de tus controles para que comprendas qué controles están implementados en tu empresa, los puedas separar, los puedas acomodar en alguna lista y saber de qué tipo son, si son físicos, lógicos o administrativos, y tengas un control de los controles. Y con eso estamos llegando al final de este episodio. Espero que te haya dado un poco de luz sobre lo que es el tema de los controles de seguridad, algunos ejemplos que te di sobre el escritorio remoto. Tú tienes que aplicarlo así para tus activos. Y todo esto sale conociendo el funcionamiento de tu empresa y cómo es que genera dinero, cuál es lo crítico y cuál no. Aquí no significa que lo que no es crítico no vaya a tener un control. Todo debe de tener un control, pero debemos de enfocarnos primero en lo que es más crítico. Entonces, vamos a implementar controles de seguridad. Ya sabemos lo que son, ya tenemos una noción más clara de lo que es y podemos implementarlos. Y bueno, entonces te recuerdo nuevamente antes de despedirme mis redes sociales. EasySecMX, nos encuentras así en todas ellas. Ve a seguirnos, ve a darle like, a compartir también en nuestro blog.easysec.com.mx. Suscríbete a nuestro newsletter. En mis redes personales, José Cruz Bringas, en Twitter y en LinkedIn me encuentras. Puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx. Déjanos un comentario y también, por favor, ayúdanos a calificar este podcast para saber si lo que estamos haciendo va por buen camino y seguirlo haciendo para mejorar y para hacerlo conforme a lo que tú necesitas, lo que tú requieres y poder ayudarte. Como siempre, espero que haya sido un día de éxito o que lo sea si es que va comenzando. Me despido y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de ciberseguridad. Nos vemos la próxima.